la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico. Carlos, un gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, Juan, Marcela, muy buenos días. Bueno, pues el lunes pasado concluyó la visita que durante una semana realizaron a México los relatores especiales de libertad de expresión de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, con el propósito de evaluar las condiciones en las cuales los ciudadanos en general y los periodistas en particular ejercemos cotidianamente este derecho. Las conclusiones preliminares de su visita son realmente deprimentes. David Kaye y Edison Lanza sintetizaron en un documento de 18 páginas la información que recibieron, corroboraron y contrastaron en las reuniones sostenidas con representantes de 17 instituciones del gobierno federal, de 5 entidades de la República, con más de 250 periodistas de 21 entidades del país y con miembros de diversas organizaciones civiles. El texto, preludio de los informes que ambos entregarán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año próximo, contiene 23 recomendaciones relativas a 7 rubros relacionados con la libertad de expresión. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo y por la proximidad del tema, me referiré solo a una de esas recomendaciones, la relativa a la Ley de Seguridad Interior, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y hoy se encuentra en discusión en el Senado. La recomendación que los relatores especiales le hacen a México en este sentido es puntual, directa y contundente. Abstenerse de aprobar la Ley de Seguridad Interior en su versión actual y en su lugar iniciar un diálogo abierto e integral sobre el modelo de seguridad que el país necesita, reafirmando el papel de las agencias civiles de seguridad al abordar los retos de seguridad pública. Al expresar la preocupación que la redacción actual de esta iniciativa les provoca, los relatores fueron igualmente claros y directos. La iniciativa, señalan en sus conclusiones preliminares, tiene disposiciones que van en contra de las normas de derechos humanos, en particular con el acceso a la información, la supervisión suficiente para la recolección de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones. Inmediatamente después de esta cita, los expertos de Naciones Unidas y la OEA van al punto que ha motivado la controversia en relación con esta iniciativa, señalando que otorgar poder a las Fuerzas Armadas para reunir información de inteligencia nacional plantea graves preocupaciones sobre las limitaciones en la supervisión civil y judicial, según lo requieren las normativas internacionales. Miles de voces en México se han unido para señalar lo mismo que hoy han dejado asentado en un documento oficial, quienes tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derecho a la libertad de expresión. La voz de los ciudadanos debería bastar para que nuestros representantes en el Poder Legislativo Federal frenaran la discusión de esta iniciativa, pero lo dicho por David Kaye y Edison Lanza tendría que ser definitivo. Y es que por más que quienes defienden el texto de la propuesta pretendan argumentar respecto a la necesidad de regular y con ello acotar la participación que en los hechos tiene desde hace una década las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, la verdad es que la solución al problema de imagen de los elementos castrenses es exactamente la opuesta, es decir, regresar a los militares a sus cuarteles, limitar su actividad a las tareas que la Constitución les tiene encomendadas y sujetarles de forma inequívoca al poder civil. En torno a este último aspecto, por cierto, se encuentra el principal riesgo de la propuesta, pues los artículos 20 y 21 de la iniciativa plantean que todas las acciones derivadas de las declaratorias de protección a la seguridad interior que emitiera el presidente de la República serían dirigidas por un militar y no por un civil, lo que implicaría subordinar a las autoridades de los estados y los municipios a los criterios de un elemento castrense, situación que de suyo resultaría alarmante, para ya no hablar del desconocimiento absoluto que los militares tienen de la problemática civil. La oposición a la expedición de la Ley de Seguridad Interior, al menos en su versión actual,
no es un asunto de intereses políticos o partidistas, sino un tema de la mayor importancia para la preservación de una de las libertades civiles sobre las cuales se construye la democracia. La declaración conjunta de los relatores especiales, además de corroborar el acierto de quienes han encabezado la oposición a tal iniciativa, nos urge a todos, los mexicanos, a unir nuestras voces al coro que reclama la detención inmediata de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior en el Senado. Hasta aquí el comentario. Sí, Carlos, y precisamente comentábamos hace algunos días cuando se dieron a conocer los pormenores de esta iniciativa de ley de seguridad interior, el hecho de que no era únicamente un riesgo a los derechos humanos, a los derechos de los ciudadanos, a la libertad de manifestación, sino también dejaba entrever un riesgo a la libertad de expresión. Bueno, pues si se podía intuir que había un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión, Juan, pues David Kaye y Edison Lanza lo han despejado por completo y han sido absolutamente claros al contrastar el texto de la iniciativa contra los estándares internacionales que ellos tienen la obligación de vigilar en los países del mundo entero, en el caso del relator de la ONU y del continente americano, en el caso del relator de la OEA. Al contrastar esta norma contra esos estándares y encontrar, sin lugar a dudas, que tal como está la redacción, lo que estaría haciendo el Estado mexicano es crear una ley que va en contra de las obligaciones internacionales que ha adquirido en esta materia. Ahora, ¿qué lectura le das tú a la declaración conjunta que hicieron el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente, en su reacción ante la declaración de Andrés Manuel López Obrador, que puede estar uno de acuerdo o en contra de esa declaración? Sin embargo, creo que merece un comentario. ¿O qué lectura le das tú a la reacción virulenta de los jefes de las Fuerzas Armadas del país? ¿Es su papel? Bueno, pues es que si ya era indeseable que las Fuerzas Armadas estén realizando labores de seguridad pública, todavía más indeseable es que participen directamente en los procesos electorales. Más allá de si lo dicho por Andrés Manuel López Obrador o por cualquier miembro de la clase política o por cualquier posible candidato a cualquier cargo de elección popular, está bien, está mal, es un disparate o es un gran acierto, el papel de las Fuerzas Armadas no es inmiscuirse en modo alguno, no porque no sean ciudadanos que tienen derecho a expresar opiniones, o no porque el ser un miembro del Ejército o de la Marina o de la Fuerza Aérea cercene los derechos políticos de los militares. No es por eso, es porque el hecho de tener un uniforme puesto, de representar a la parte más dura del Estado, aquella que se encarga de la defensa nacional y que utiliza la fuerza, es allí, los elementos militares son esa parte donde se refleja de manera más clara el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado. El hecho de que los militares empiecen a opinar en relación con las campañas políticas manda un mensaje intimidatorio para los ciudadanos. Es una muy mala idea que los secretarios de la defensa, por más que tengan derecho a expresar sus opiniones en su carácter de militares, pretendan incidir en el ánimo popular respecto de las declaraciones de cualquier candidato. Hace unos momentos platicábamos con el senador Tereso Medina y se le planteaba si en el presupuesto de egresos de la Federación estaba contemplado ya algún recurso para poner en marcha la nueva ley de seguridad interior, sobre todo en las labores que tienen que ver con la capacitación y preparación de las Fuerzas Armadas para realizar labores de investigación y persecución de los delitos, labores de espionaje, etcétera. Y nos decía Tereso Medina que, bueno, que definitivamente sí en la ley de egresos sí pudiera haber algún presupuesto destinado a la nueva ley de seguridad, lo que me lleva a pensar o a suponer que entonces pues este arroz ya se coció, ¿no? Es decir, que el hecho de presentar la iniciativa
analizarla primero en la Cámara de Diputados, que ya la aprobó, y la semana entrante en la Cámara de Senadores, pues será un mero trámite, porque incluso ya se tiene contemplado en la misma ley de egresos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, sí, eso puede ser, porque a final de cuentas el poder público tiene que prepararse para poner en marcha aquello que está planteando convertir en ley. Pero yo creo que aquí todo el mundo tendría que reflexionar una vez más en algo que se ha dicho una y otra vez durante la última década, que se ha dicho antes de esto, porque no es la primera ocasión en la cual las Fuerzas Armadas de México se ven involucradas en polémicas respecto de su actuación en torno a asuntos que deberían ser solamente de la autoridad civil. Todos tendríamos que reflexionar, me parece, en torno a un hecho que es a estas alturas incontrovertible. Ha sido una mala idea poner al ejército a realizar labores de seguridad pública, y la solución no es regular, crear una ley para hacer legal lo que vienen haciendo desde hace una década de manera ostensiva en México. La solución es exactamente la contraria. Las Fuerzas Armadas deben dejar de realizar labores de seguridad pública, deben de limitarse a las tareas que están contempladas para ellas en la Constitución, y no es demeritar a las Fuerzas Armadas. No se trata de decir que porque los elementos castrenses deben estar en los cuarteles y dedicados a las tareas que tienen encomendadas en forma exclusiva, es que tenemos un ejército que es malo, o es un ejército que no cumple su función o no sirve. De lo que se trata es de decir que su preparación, su entrenamiento no es para este tipo de labores, y por eso es que no deben participar. Ha sido una mala idea que lo hagan hasta ahora, es una pésima idea pensar que crear esta ley es la solución, y yo esperaría de verdad que después de lo que han dicho los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la OEA, el Senado de la República haga al menos una pausa para reflexionar respecto de las implicaciones que tiene en términos del cumplimiento de las responsabilidades internacionales del Estado mexicano en esta materia. Pues esperemos que así sea por el bien del país, que haya una profunda reflexión y un análisis, pero tomando en consideración a todas las voces. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja, un punto de contacto. Gracias a ustedes, me pueden encontrar en Twitter como @Cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Buenos días.